Ernesto Sábato fue un escritor y ensayista argentino, nacido el 24 de junio de 1911, en Rojas, Buenos Aires, y falleció el 30 de abril de 2011. Estudió física y matemáticas en la Universidad Nacional de La Plata y obtuvo un doctorado en física. Sin embargo, su década de 1940 abandonó su carrera científica para dedicarse a la literatura y a la pintura. Es conocido por tres novelas importantes: El túnel en 1948, Sobre héroes y tumbas en 1961 y Abodón el exterminador en 1974. Su obra se caracteriza por explorar temas como la alienación y la desesperanza, también la condición humana. Sábato también escribió ensayos sobre filosofía, política y sociedad. En 1984 presidió la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, que documentó las violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar en Argentina. Recibió permisos incluidos del Premio de Cervantes en 1984 y su legado literario sigue siendo influyente en la literatura latinoamericana. Sábato vivió sus últimos años en santos lugares y donde continuó escribiendo y pintando hasta su muerte, a los 99 años. En cuanto a los personajes, Juan Pablo Castel es el protagonista y narrador de la historia. Es un pintor solitario y obsesivo que se siente incomprendido por el mundo. Castel es un personaje complejo, marcado por su paranoia y celos, y una incapacidad de conectar emocionalmente con los demás. Su obsesión por María Iribarne lo lleva a un desenlace trágico. María Iribarne es el interés amoroso de Castel y la única persona que, según él, lo comprende. María es un personaje enigmático, reservado y ambiguo. A lo largo de la novela, su verdadera naturaleza y sus sentimientos hacia Castel son difíciles de interpretar, lo que incrementa la obsesión del protagonista. Allede es el esposo ciego de María. Su presencia en la historia añade una capa de complejidad al triángulo amoroso que exacerba los celos de Castel. Hunter es uno de los primos de Allede y otro de los hombres en la vida de María. La novela está ambientada principalmente en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, durante la década de 1940 y los espacios físicos son variados. Incluye el estudio de Castel, las calles de la ciudad, la casa de María en la estancia y los lugares públicos como los cafés. En cuanto al tiempo, la acción de la novela transcurre en un periodo indeterminado, pero se sugiere que abarca en varios meses, desde que Castel conoce a María hasta el asesinato. La narración es lineal, pero incluye reflexiones retrospectivas de Castel, lo que permite conocer su estado mental y los eventos en los que llevaron al desenlace. En cuanto al narrador, el narrador es Juan Pablo Castel, en primera persona. La narración es un monólogo interior que refleja los pensamientos y sentimientos y las percepciones de Castel, debido a la historia que es contada desde su perspectiva. Al lector experimenta la realidad de manera sesgada y subjetiva. La narración introspectiva y la obsesión que permite profundizar en la psicología de Castel, aunque también limita la comprensión objetiva de los eventos y personajes. Formas de presentación. Narración en primera persona. Toda novela está narrada desde la perspectiva de Juan Pablo Castel, lo que significa que el lector solo accede a los pensamientos y sentimientos y percepciones del protagonista. Esto crea una visión muy subjetiva y parcial de la realidad, limitando el conocimiento de los demás personajes y de los eventos a lo que Castel decide compartir. El monólogo interior. La novela presenta como un monólogo interior o confesión donde Castel relata su historia de manera retrospectiva, desde el presente hacia el pasado. Estructura lineal. Aunque la narración es retrospectiva, la historia sigue más la estructura lineal y cronológica, comenzando con la primera vez que Castel ve a María Iribarne y concluye con el desenlace trágico. No obstante, hay momentos en los que Castel interrumpe la narración para divagar sobre sus pensamientos o recuerdos. Los capítulos breves. La novela está dividida en 39 capítulos cortos. Esta división contribuye al ritmo de la narración haciendo que la lectura sea ágil, pero también refleja la fragmentación del pensamiento de Castel. Cada capítulo suele centrarse en un evento específico o una reflexión particular del protagonista. Estilo sencillo y directo.
El lenguaje que utiliza Sábato es sencillo y directo, sin florituras ni descripciones excesivas. Esto refuerza el carácter racional y frío de Castell, al mismo tiempo que subraya la tensión y el conflicto interno del personaje. Ambigüedad y simbolismo. A lo largo de la novela, Sábato introduce elementos simbólicos y ambiguos, como el propio túnel del título, que puede interpretarse como una metáfora de la mente cerrada y oscura de Castell, así como su visión limitada es la realidad. Esta ambigüedad es un recurso clave en la presentación de la historia, ya que permite múltiples interpretaciones de los eventos y personajes. Contexto histórico. El contexto histórico argentino pasó en 1946 en el gobierno de Juan Domingo Perón. Perón asumió la presidencia de Argentina, marcando el inicio de una era conocida como el peronismo. Este periodo estuvo caracterizado por una fuente de polarización política y reformas sociales y económicas, dirigida a mejorar las condiciones de los trabajadores, y un creciente autoritarismo en el gobierno. El ambiente político era tenso, con un creciente control estatal sobre los medios de comunicación y la educación, y una profunda división entre los partidos y los opositores de Perón. Transformaciones sociales. En Argentina, bajo el gobierno peronista, experimentó significativos cambios sociales, un fortalecimiento de los sindicatos y un énfasis en la justicia social. Lo transformó la dinámica social del país. Sin embargo, este periodo también estuvo marcado por la censura, la represión de las opciones políticas y un culto de personalidad en torno a Perón y su esposa, que es Eva Perón. Reflejo de alineación moderna. El túnel puede interpretarse como una respuesta a la deshumanización y alineación de muchos individuos que sentían en la posguerra. Tanto en Argentina como en el mundo, Juan Pablo Castel, con su desaparición y aislamiento, simboliza la crisis existencial que afecta a un individuo atrapado en un mundo en el que resulta ser incomprensible y hostil. La crisis de valores. La obra también refleja la crisis de valores que se vivía en ese tiempo, como la sociedad parecía haber perdido la fe en las instituciones y en el progreso después de la devastación de la guerra en Argentina. Este sentimiento se amplificaba con las tensiones internas del peronismo que dividían el país. Cuestionamiento de la racionalidad. En un mundo marcado por la tecnología y la ciencia, el túnel cuestiona la fe en la racionalidad y en la capacidad de ser humano para controlar su destino. Castell es un pintor que debería estar vinculado a la creación artística. Se muestra incapaz de conectarse emocionalmente con el mundo. En cuanto a la alineación y soledad, la incomunicación. Uno de los temas más destacados en la alineación del individuo es la sociedad moderna. Juan Pablo Castel se siente profundamente aislado e incapaz de conectarse emocionalmente con los demás. Esta soledad extrema lo lleva a una obsesión enfermiza con María Irriverne, a quien considera la única persona que es capaz de entenderlo. La novela explora cómo esta sensación de desconexión puede llevar a la desesperación y finalmente a la tragedia. Obsesión y celos. Amor posesivo. La relación de Castel con María no es un amor saludable, sino una obsesión destructiva. Sus celos y su necesidad de controlarlo todo en la relación lo llevan a actuar de manera irracionalmente. Este tema pone de relieve cómo la obsesión puede distorsionar la percepción de la realidad. Locura y racionalidad. El conflicto interno. A lo largo de la novela, Castell oscila entre la racionalidad y la locura, aunque intenta justificar sus acciones de manera lógica, y sus pensamientos y comportamientos se vuelven cada vez más irracionales a medida de que se obsesiona con María. Lo mucho que también de Eduardo Sacheri, ambos textos exploran cómo funcionan las relaciones humanas, aunque lo mucho que también se centra más en el amor prohibido y en varios dilemas que son más personales, mientras que en el túnel se basa en la obsesión. La metamorfosis de Frank Casca, al igual que en el túnel, se presenta un protagonista bastante alejado del mundo, encerrado de su propio mundo mental y alejado de los demás, cuyos personajes viven hechos los cuales los desconcertan de la realidad.